Gracias por seguir aquí con nosotros y a continuación comenzamos con la siguiente mesa redonda. Disculpen que me pase ahora al inglés para presentar a la moderadora de esta mesa. Esta próxima mesa redonda la vamos a dedicar, como dije antes de la pausa, al vínculo tan fuerte que puede llegar a existir entre aquellos arquitectos y profesionales que han colaborado en distintos proyectos a lo largo de sus carreras. Y esta sesión será moderada por Marjorie Hunt, una comisaria y especialista en folclore para el Centro de Folclore y de Patrimonio Cultural del Instituto Smithsonian. Y es también directora de una nueva iniciativa que están poniendo en marcha, que es la del programa de arquitectura tradicional y de las artes de construcción tradicionales. Muchas gracias, Marjorie. Muchísimas gracias, Alejandro. Y muchas gracias a todo el equipo organizador de la conferencia. Me gustaría darles la bienvenida a nuestro público que está online siguiéndonos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Es un honor para mí moderar esta mesa redonda sobre la arquitectura y las artes de construcción tradicionales con dos arquitectos muy distinguidos y dos maestros artesanos. Es un gran placer para mí presentar a nuestros panelistas. En primer lugar, me gustaría presentar a Melissa Del Vecchio. Melissa es socia en Robert M. Stern Architects en Nueva York, miembro del Instituto Americano de Arquitectos. Ella es la encargada del diseño de dos colegios residenciales en Yale, en New Haven, en Connecticut, y fue premiada por ello, el Benjamin y el Polymer College. Los detalles arquitectónicos y de estos colegios, en especial las entradas de metal, serán uno de los principales puntos de interés de nuestra conversación de hoy. Melissa ha recibido es miembro de los jurados de los premios Rafael Manzano. Y Zoltán Kovács es un herrero húngaro y es el principal socio de Kovács en el diseño de las entradas de Nueva Jersey. Se centra en diseño, en herrería y fabricación de metal. Zoltán y su equipo de herreros trabajan con Melissa Del Vecchio y con su equipo para diseñar y crear los ornamentos exquisitos que se pusieron en los dos nuevos colegios de Yale. Hicieron 9 puertas de metal en total. Las dos entradas principales han sido todas hechas a mano por Zoltán y por su equipo de talentosos profesionales. José María Rincón es un arquitecto prestigioso en España que se especializa en restauración arquitectónica. Trabajó como funcionario en distintas administraciones locales y regionales desde el 78 hasta su jubilación en el 2018. José María ha supervisado la restauración de muchos monumentos de patrimonio importantes de España, incluyendo la restauración del arco romano de Medinaceli, del segundo siglo antes de Cristo, y la entrada del monasterio de Santa María de la Huerta, creo que ha dicho la moderadora. En esa capacidad ha colaborado con Rodrigo de la Torre. Y Rodrigo, bienvenido, Rodrigo. Rodrigo es un maestro escultor que se
ha especializado en la conservación de monumentos históricos desde el 95. Sus raíces en esta profesión tienen varias generaciones. Su familia se ha dedicado a estas artes desde hace mucho tiempo. Rodrigo ha trabajado para restaurar muchas estructuras históricas en España e incluye incluso más de 10 catedrales. Como asesor en restauración de proyectos de restauración de monumentos, ha realizado estudios preliminares para muchísimas restauraciones, así como para muchos programas de formación sobre el patrimonio histórico. Rodrigo es miembro de la Red Nacional de Maestros de las Artes Constructivas Tradicionales y ha sido el receptor del premio del 2020 para la categoría de trabajo con piedra. Así que felicidades, Rodrigo, es un gran honor. Rodrigo ha trabajado con José María durante la restauración del arco romano de Medinaceli y también durante la restauración del monasterio de Santa María de la Huerta. Para iniciar nuestra conversación, lo que hemos representado aquí con nuestros 4 panelistas creo que es algo muy emocionante, muy importante, y es la relación de colaboración entre los arquitectos y los artesanos en los proyectos arquitectónicos de gran envergadura. En el caso de Melissa y Zoltán fue el diseño y producción de elementos para nuevos edificios tradicionales, pero para José María y Rodrigo fue la restauración de monumentos históricos en España. Ambos equipos comparten por algo que me ha llamado mucho la atención, que es el respeto mutuo y admiración por las nociones y capacidades que cada una de las personas detenta, tanto el diseñador como el artesano, pueden aportar para que un proyecto sea exitoso. Así que, Melissa, creo que voy a empezar contigo y te voy a preguntar si podrías brevemente describir tu trabajo en los 2 edificios de Yale, sobre todo, dado que tiene que ver con tu colaboración tan cercana con Zoltán en el diseño y la ejecución de esas entradas de metal tan maravillosas. Sí, por supuesto, Marjorie, gracias. Sí, fue un proceso en el que hemos trabajado durante mucho tiempo. Empezamos en 2008 y creo que los edificios se inauguraron en el 2017. Me temo que algo que se vio aplazado por la recesión del 2008. Nosotros hemos trabajado con muchos artesanos durante todo ese durante todo ese proyecto, pero nos apetecía sobre todo subrayar la importancia del trabajo que realizó Zoltán. Fue importante para nosotros colaborar con él, porque nosotros los arquitectos podemos tener nuestra propia sensibilidad cuando nos enfrentamos a un proyecto, pero cuando estás hablando de algo tan especial como es el trabajo de un herrero, un trabajo manual, tienes que realmente entender los puntos de conexión, la fuerza, y hemos podido trabajar de forma muy eficaz colaborando con Zoltán. Zoltán se unió a nosotros en el diseño, en la fase de diseño en 2011 y trabajamos con él hasta que se instalaron las puertas en el 2017. Empezamos con los primeros bocetos de diseño y él cogía esos bocetos, los escrutinaba, se aseguraba de que nos estábamos realmente aprovechando de las mayores ventajas que proporcionaban esos materiales, que hacíamos las cosas de forma correcta, que maximizábamos la belleza del material y la belleza de las conexiones en nuestro trabajo. Me temo que la moderadora Marjorie tiene el micrófono apagado. Sí, muchísimas gracias, Melissa. Vaya. Muchas gracias, Melissa. Has escrito bellísimas palabras sobre las ventajas de involucrar a los artesanos en el proyecto. Y antes de darle la palabra a Zoltán, me gustaría mencionar que tú y miembros de tu equipo de diseño fuisteis al estudio de Zoltán y que tratasteis vosotros también de formar metal. Y me preguntaba si a lo mejor podrías describir aquella experiencia.
Zoltan fue muy inteligente en realidad. Se aseguró de que todos entendiésemos realmente lo difícil que era hacer este tipo de trabajo. Y lo hizo. Nos invitó a todo el equipo. Es un equipo bastante importante. Somos muchas personas, unas 20 personas involucradas en el proyecto, y los 20 fuimos a su estudio y nos demostró cómo trabajaban con el metal, cómo hacían sus propias herramientas, cómo tenían que trabajar con las juntas a tamaño real para implementar el trabajo en las puertas, pero también nos pidió que lo intentásemos hacer nosotros. Y yo creo que solamente una persona de nuestro equipo, una mujer joven, que consiguió que el metal llegase al punto al que debía llegar, pero el resto no conseguíamos hacer absolutamente nada. Así que nos dio esa visión que necesitábamos para respetar incluso más el trabajo y la fuerza necesaria para el trabajo que realiza Zoltan. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Zoltan, yo quería darte a ti la palabra y preguntarte si podrías hablar acerca de tu relación de colaboración con Melissa y con su equipo, con los diseñadores de Robert Stern. ¿Cómo fue trabajar todos juntos? ¿Qué crees que tú y tu equipo pudisteis hacer para el proyecto? Muchas gracias, Marjorie. La verdad es que nos divertimos mucho y fue un trabajo muy fácil. Colaborar con ellos fue muy sencillo. Ellos ya conocían los materiales, conocían el diseño, los elementos de diseño que iban a estar conectados. Tenían un conocimiento muy profundo de cómo funciona el metal. En lo que nos tuvimos que centrar fue en traducir el diseño al metal. Y trabajamos con los primeros bocetos de hierro, y pudieron venir a nuestro taller a menudo para ver el proceso, aprender de los pequeños detalles en los que teníamos que hacer énfasis y aquellos cambios y modificaciones que necesitábamos. Así que fue realmente un trabajo de equipo y nos gustó mucho trabajar con ellos porque estaban muy abiertos a recibir sugerencias, y pudimos producir muchos bocetos distintos, entendieron los detalles enseguida, tenían una comprensión profunda de cómo funciona el metal. Me gustaría añadir una cosa. El diseño evoluciona bastante a lo largo del proceso, a través no solamente del proceso de dibujo, sino después cuando ya entramos en el taller, al final de la fase de producción, íbamos al estudio y a lo mejor ellos proponían una forma de cubrir el cierre distinta, algo que no habíamos creado nosotros, sino que era un proceso constante de descubrimiento, enriqueciéndonos los unos a los otros en el diseño, lo cual fue muy divertido para todos nosotros. Sí, eso es maravilloso. Creo que al conocer bien los materiales y los procesos se puede enriquecer el proyecto. Muchas gracias a los dos. Y ahora me gustaría pasar a José María con la misma pregunta, en realidad. Si pudieras contarnos brevemente cómo fue la restauración, ya sea del arco romano o del monasterio de Santa María de la Huerta, y vuestra colaboración de Rodrigo y tuya. ¿Por qué sentiste que era tan importante involucrar a Rodrigo de una forma tan completa en el proyecto? Empezaré por el arco romano de Medinaceli, que fue, como se ha visto en la publicación y en lo que tenemos allí puesto, se ha visto que era una obra que se intuyó desde el año 2000 y no se pudo ejecutar hasta el año 2003, porque se vieron una serie de fisuras pequeñas en la piedra, pero hasta que no hubo unas catas que nos demostraron que la piedra estaba pues con unas patologías que son las que se describen en todo el trabajo, es decir, que era una piedra muy antigua, se había arenizado y además tenía muchas faltas de piedra rellenas con material cerámico, con ladrillo. Entonces es cuando nos dimos cuenta que tenía que ser un cantero. Yo no puedo tomar esa decisión por mí mismo, tuve que consultar con servicios centrales, pero todos estuvimos de acuerdo que era Rodrigo el hombre idóneo para realizar esta labor. Yo desde luego estuve muy conforme con ello porque nos conocíamos desde hace tiempo, ya desde que una vez que le vi en Valgañón, en otra ermita distinta, y así empezamos.
si he de hablar de Santa María de Huerta, es que es otra actuación, fue posterior, y era una portada que era una piedra también envejecida, pero de otra manera, porque era del siglo XVII, no era tan antigua, no era del siglo II. Entonces, del siglo XVII lo que tenía era unas faltas por humedad, sobre todo en la base, y hubo que reponer mucha cantería. Y la portada era la de ingreso principal al monasterio, con lo cual tuvimos que hacerlo reproduciendo todas las molduras, que aún quedaban algunos restos, para no inventarnos nada en lo posible. Esas fueron las dos que de momento se tiene constancia ahí que hemos hecho los dos juntos. Hubo más. Muchísimas gracias, José María. Y tengo un pequeño eco, me temo. Muchas gracias. Y Rodrigo, quizás podría contarnos un poquito más cómo fue esa colaboración, lo que usted pudo aportar al proyecto, dado que era usted una persona que se ha especializado en cantería, en piedra, en restauración, en conservación. ¿Cuáles fueron aquellos elementos de conocimiento, de experiencia que usted pudo poner sobre la mesa en estos proyectos de restauración? Y en particular me interesa saber cuáles eran sus conocimientos en cuanto a técnicas o las piedras utilizadas en concreto. Quizás podría ofrecernos más información en ese sentido. Hola. Perdón, tengo que desactivar la traducción ahora. Bueno, mira, a nivel general yo te diré que cuando tratamos el campo de la conservación y restauración monumental, siempre es necesario que los técnicos, los artesanos estén comprometidos. ¿Por qué? Porque siempre, yo diría que el 100% de los casos son trabajos singulares. Son trabajos en los cuales el proyecto, por muy bien diseñado que esté, depara sorpresas, porque no es una construcción, nunca son construcciones estándar. Cada una tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Entonces, en ese sentido, la colaboración entre el arquitecto y el artesano siempre tiene que ser fluida e intensa, o sea, es por necesidad, digámoslo, ¿no? Entonces, ¿qué puedo aportar yo? Pues en realidad es que el arquitecto tiene una idea general del proyecto y tiene unos criterios, pero muchas veces no sabe cómo plasmarlos. En el caso de los trabajos en piedra, no sabe si son realizables siquiera, porque aunque pueda tener un conocimiento muy detallado de los procesos, claro, su formación es mucho más amplia que la del artesano, ¿no? Trata muchos temas. El artesano, por el contrario, pues está muy centrado en su material, en su oficio, y ahí puede llegar a un conocimiento muy grande, pero le falta la visión de conjunto, ¿no? Yo diría que es un poco eso. Entonces, a mí me gustaría remarcar brevemente que en realidad a mí quien me ha enseñado a trabajar la piedra han sido los propios monumentos, porque he estado siempre aprendiendo de lo que hicieron mis antepasados, a los cuales puedo considerar claramente mis maestros. Y es esto lo que puedo ofrecer, lo que yo he aprendido de ver cómo se hizo y que de alguna manera es necesario volver a hacer para seguir conservando el monumento. Gracias. Muchísimas gracias. Sí, yo también tengo que apagar la traducción para no oírme a mí misma. Muchísimas gracias, Rodrigo. Es un punto crítico realmente aprender de la obra en sí misma y de la mano de los constructores originales y del monumento. Es muy importante. Me gustaría ahora pasar a otra pregunta. Os he oído tanto a Zoltán como a Rodrigo hablar de forma muy elocuente de la importancia de utilizar y preservar, conservar las técnicas tradicionales de su arte, que ha ido pasando de generación en generación. La importancia del trabajo
del trabajo artesano, de ese toque humano, ese toque del profesional. Y me gustaría preguntaros a cada uno de vosotros ¿por qué consideráis que esto es importante? ¿Por qué es importante para el proyecto arquitectónico? Zoltán, supongo que volviendo a ti primero, ¿podrías a lo mejor compartir tus pensamientos acerca de lo que piensas que las técnicas tradicionales y la artesanía tradicional pueden aportar al proyecto? ¿Y por qué es importante? ¿Por qué piensas que es fundamental preservar, conservar esas formas tradicionales de trabajar? Rodrigo lo ha expresado tan bien. Es que tenemos que aprender de nuestros antiguos maestros y los herreros también. Tenemos que aprender de los artesanos, de cómo se forjó entonces, cómo se hicieron las puertas. Y cada uno de los herreros obviamente ha tenido su propio estilo. Todas las obras tradicionales tienen su propio estilo. Y cuando trabajamos en las puertas de Yale, sabíamos que cada uno de los golpes iba a dar carácter. Obviamente podemos hablar también de piedra, igual que hablamos de metal, pero creemos que nos tenemos que reunir con el cliente y con el arquitecto, con el equipo, para tener todos los detalles, para saber exactamente cuál es la obra que se tiene que instalar y que se tiene que fabricar. No es fácil porque siempre hay limitaciones presupuestarias, porque hay que saber encontrar los proyectos, pero si los encontramos y podemos colaborar en proyectos así, esas son las obras que realmente son interesantes, porque es cuando los arquitectos entienden la diferencia entre la tecnología moderna y los trabajos hechos a mano, los detalles que se hacen a mano. Ahí es cuando realmente podemos tener una colaboración exitosa. Yes, thank you. And muchísimas gracias. Melissa, sí, también me gustaría saber lo que pensáis tú y José María. Lo que vosotros como arquitectos pensáis con respecto a que un artesano forme parte de vuestro proyecto y si eso realmente marca la diferencia. Sé, Melissa, que tú querías incorporar esas puertas artesanales hechas a mano en los colegios de Yale, no solamente con el hierro, con los trabajos de hierro, sino también piedra, el cristal. Has trabajado con artesanos en todos esos ámbitos, pero con Zoltán y su equipo habéis creado 4 puertas hechas a mano, forjadas a mano, que son muy ornamentales y que son preciosas, entradas preciosas a los colegios. Y me gustaría saber, ¿cuáles eran vuestros objetivos de diseño? ¿Qué estabais tratando de conseguir? ¿Por qué era importante eso para vosotros? Tener ese trabajo hecho a mano para ese proyecto en el que habéis trabajado durante tantísimo tiempo. Estos 2 nuevos edificios eran los 2 primeros edificios que construían desde los años 30, porque hicieron 2 en los años 60, construidos por Earl Zerner, pero ahora la universidad había encontrado un emplazamiento en el que se tenía que extender esa terminología tradicional de ese campus central de Yale para unirlo bien con esas 2 partes del campus. No voy a pasar mucho tiempo hablando de ello, pero era muy importante porque Yale estaba súper decidido a asegurar que estos 2 nuevos edificios estuviesen realmente a la par con los edificios anteriores. Entonces tenía que ser tanto los alojamientos de los estudiantes como los detalles de los edificios. Y tuvimos la suerte de tener un cliente que realmente entendía que era algo que los estudiantes iban a tocar. 900 alumnos iban a estar en estos edificios, iban a estar durante la mayor parte del día. Necesitábamos tener una calidad de las que se ve y se toca y se siente. Y los artesanos que podían hacer este trabajo teníamos que asegurarnos de que siguieran existiendo. Así que primero tuvimos que estudiar a Samuel Yale y Zoltán, que ha hecho la mayoría de las puertas, ha visto todas sus técnicas y diseños y eran todo hechas a mano. Tenía esa calidad
de hecha a mano, pero también pensó en otros herreros famosos, y Zoltán y su equipo quisieron añadir otra capa a ese diseño, a esa calidad. Y todo se basaba en esa investigación que realizamos. Tuvimos la suerte de tener a Chris McIntyre, que había trabajado con un profesor de Yale, que es experto en ornamentos, y Chris pudo tomar todas esas ideas que vamos generando como equipo y llevárselas a ese primer nivel de bocetos, de dibujos, para que Zoltán y él pudiesen trabajar con esos elementos para el proyecto. Pero realmente muestra que hace falta una colaboración muy importante en un proyecto como este. Esta construcción ha sido la obra de 100 y pico personas, 100 personas en nuestro estudio simplemente, pero si además añadimos a los ingenieros, a los artesanos, es muchísima gente. Y de hecho, uno de los obreros encargados de los ladrillos decidió jubilarse más tarde para poder encargarse de ello y para poder pasar la batuta a las personas que trabajaban para él, enseñarles esa técnica, porque no hay experiencias como esa tan frecuentemente. Entonces tuvimos esa suerte, porque todos, absolutamente todos, tanto los contratistas como los arquitectos, todos estábamos muy comprometidos con el proyecto. Es un punto crítico realmente, la importancia de tener esa base de formación. Es un proyecto modelo desde todos los puntos de vista. Y Rodrigo, tú has hablado de forma muy apasionada y elocuente de lo importante que es para ti el contar con un artesano en todos los proyectos, y para citarte la importancia de que el cerebro y las manos del artesano son superiores a las máquinas. Y me gustaría que elaborases un poquito más tus sentimientos al respecto, la importancia de ese trabajo hecho a mano en los proyectos en los que colaboras. Bueno, en realidad yo creo que es una importancia que tienen que dar los demás. Zoltán no me entenderá perfectamente si te digo que los que trabajamos artesanalmente tenemos una vinculación con el oficio y con la materia muy personal, muy íntima. Entonces, claro, la razón de ser nuestra no hay que preguntársela a nosotros, sino a los demás. Es la sociedad si quiere que sigamos existiendo, y para ello es necesario que haya un mercado, porque desgraciadamente no se nos puede sacar del congelador para hacer las puertas de Yale y luego volver a meternos hasta la próxima. Tenemos que estar en un mercado en el cual tenemos que ir aprendiendo, ir enseñando, y también los más jóvenes ir aprendiendo. Es por esto que desde mi punto de vista, es una necesidad de respuesta social. ¿Es necesario que este tipo de oficios sigan? Y la respuesta, claro, si yo la diera es que sí, pero yo creo que son otros quienes tienen que darlo. Gracias. Yes, thank you. Sí, gracias. Por supuesto, José María, seguro que tienes algo que decir al respecto. Nos gustaría saber tu opinión. Sí, yo lo veo también desde el otro lado. Quiero decir que si los monumentos deben de ser conservados, también necesitamos artesanos. Estamos hablando de monumentos que no fueron hechos en absoluto por ninguna máquina, fueron hechos por la mano del hombre. Entonces la conservación, aparte de que no sea totalmente mimética con lo que se hizo anteriormente, tiene que hacerse por un método parecido. Puesto que si no, lo que estaríamos haciendo era hacer una réplica o hacer algo falso. Lo que se trata es conservar, no se trata de sustituir en lo posible. Entonces, en el caso de Rodrigo, vimos que él se preocupaba por eliminar nada más los sillares que ya eran inútiles para su función y sustituirlos por otro volumen de piedra equivalente, con todo el trabajo que eso supone, que ya tuviese las cualidades que tenía la piedra anteriormente. De todas las maneras, he de decir, ahora para Santa María de Huerta, que es una construcción mucho más reciente, que en todas las construcciones antiguas tienen una parte
que se podría hacer con máquina, pero no se debe hacer por la sencilla razón de que los acabados y de la forma de colocación ya no se ajusta a lo que se hizo anteriormente. Entonces, este es el otro lado, no el del artesano, sino del que tiene que ocuparse de la conservación, de ver el mismo problema. Yes, thank you. Gracias. José María, parece que nos estamos acercando al final de esta mesa redonda y quizás yo creo que pudiéramos concluirla haciéndoos una pregunta a cada uno de vosotros. ¿Qué es lo que valoráis más de vuestro trabajo? ¿Qué es lo que disfrutáis más de vuestro trabajo? Me gustaría que nos contestarais a esa pregunta. ¿Qué valoráis? ¿Qué disfrutáis más? ¿Qué os satisface más de vuestro trabajo? Quizás empezando por Zoltán, luego Rodrigo, luego Melissa y luego José. Zoltán. Gracias. En primer lugar, crear algo con las manos y dejar un legado para las generaciones futuras. Cuando creas algo con las manos y lo construyes para que perdure durante mucho tiempo, pues eso te hace centrarte en los detalles, y todos esos detalles nos dan una enorme satisfacción sabiendo que, bueno, pues la gente va a disfrutarlo durante mucho tiempo, y eso es todo un premio para nuestro trabajo. Eso es lo que yo intento decirle a todos los herreros, que se enorgullezcan de su trabajo y que, bueno, pues vuelquen todo su experiencia y su conocimiento en hacer algo que perdure. ¿Y tú, Rodrigo? ¿Qué es lo que valoras más? Yo me voy a remitir a una idea que me contó hace mucho tiempo, cuando iniciaba yo mi profesión, un investigador belga que se llama René Sansen, que es la siguiente: la piedra, como mejor está, es en su sueño geológico, en el fondo de la tierra, en las profundidades. Ahí está y puede estar durante miles, millones de años de una forma inalterable. Sin embargo, el hombre va hacia una galería o un hoyo, la saca, la arranca y la condena a la muerte, porque se expone a la intemperie, a la acción humana, etcétera. Entonces, ya que hacemos, digamos, hacemos ese sacrificio con la piedra, creo que debemos intentar darle una belleza, una utilidad y una dignidad. Y esto es una de mis motivaciones profesionales más importantes. Gracias. Muy bien. Tenemos que... We have to go to the question. Tenemos que pasar a las preguntas. Bueno, Melissa muy rápidamente y luego José. Bueno, va a parecer que me he inventado lo que voy a decir, pero de lo que más disfruto es la colaboración necesaria para que fructifiquen estos proyectos. Todos los que trabajamos en nuestro estudio pensamos en el arquitecto como en el director de una maravillosa orquesta. Aprendes a hacer buenas preguntas, aprendes
a dar libertad a todos los profesionales para que se enorgullezcan de su propia obra. Zoltán puede ver la marca del artesano en las rejas, en las verjas que fabrican los herreros, y desde luego algo similar ocurre conmigo como arquitecto. He trabajado con gente muchísimo talento y desde luego esa es la conclusión que he extraído de mi colaboración. José María. En mi caso, viendo lo que dice Melissa, yo es el intercambio de información y el intercambio también de conocimientos, también de experiencia. Todo eso es lo que hace que en las siguientes obras, aparte de que sepas tú más, sepas a qué te puedes dedicar a decir al artesano en cada momento con más conocimiento de causa. No quiero extenderme más porque vamos mal de tiempo. So, Alejandro, ¿tenías preguntas para los integrantes de la mesa redonda? Sí, gracias, y siento interrumpir esta conversación tan interesante que podíamos hablar horas. La verdad es que hay aspectos muy interesantes. También hemos recibido preguntas muy interesantes del público. Juan de Dios quiere saber cómo se colabora para incluir en las primeras fases de un proyecto, dentro del presupuesto, cómo colaboráis para ceñirnos a un presupuesto para estas obras tan únicas y tan artesanales. Bueno, me encanta hablar de este tema porque la colaboración es lo que hace a esto posible. Zoltán no solamente consiguió el trabajo, tuvo que competir para que le adjudicaran la obra. Y a lo mejor si no contamos con un artista en las primeras fases, a lo mejor pues no hacemos el trabajo de proyecto de diseño adecuado. Por eso incorporamos a Zoltán en las primeras fases del proceso para colaborar estrechamente con él, ciñéndonos a un presupuesto. Y bueno, Zoltán tuvo que concursar para conseguir el contrato y tuvo que competir con otros. Y gracias a la colaboración de Zoltán, bueno, pues pudimos sacar adelante el proyecto y conseguimos estas verjas, estas puertas de hierro maravillosas con tanta atención y tanta delicadeza en los detalles. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Podéis continuar enviando preguntas a través del chat. Tenemos una pregunta de Enrique de la Peña que dice: la gente se sorprende cuando ve arquitectura tradicional y ve tanta riqueza en la ornamentación, tanto interior como exterior. ¿Crees que la arquitectura tradicional, si estuviera más difundida, tendría una mejor interacción con el público? Para evitar así transmitir esa imagen tan árida de los edificios modernos. ¿A quién le gustaría responder a esta pregunta? Bueno, si nadie quiere, lo contestaré yo.
Por supuesto estoy de acuerdo, pero a nosotros nos resultó muy interesante hacer el reportaje en las escuelas la semana en la que llegaron los primeros estudiantes, y la verdad es que fue muy interesante ver la reacción de los estudiantes al conocer por primera vez las residencias donde iban a alojarse. Y me di cuenta de que inmediatamente se dieron cuenta de nuestra relación, de la relación entre nuestros edificios históricos y los edificios del entorno. Me sorprendió lo rápidamente que detectaron estas relaciones y cómo interpretaron todas las claves que les habíamos propuesto. Así que yo creo que esto es algo que los estudiantes agradecen mucho. No sé cómo podríamos mejorar esa experiencia, pero desde luego yo creo que lo han agradecido mucho. La verdad es que a mí me impresionó toda la investigación que hicisteis sobre Samuel Yellon, un legendario trabajador del metal que trabajó mucho en Yale. Investigasteis sobre su estilo, sobre las técnicas, los edificios originales y los detalles. En fin, hicisteis un enorme esfuerzo de investigación para llegar a comprender cómo se podía conseguir esa maravillosa coexistencia de los nuevos edificios con los viejos en armonía. Similar a la investigación que hicieron Rodrigo y José María en los edificios antiguos que ellos investigaron tan profundamente. Espero que, bueno, pues hayáis entendido lo que quiero decir, Alejandro, Rodrigo y José María. ¿Alguna pregunta más? Sí, tenemos una pregunta más sobre Yale, de Christopher Run. Pregunta, ¿cuál es el papel que desempeñaron las verjas antiguas en el diseño de las nuevas? Bueno, me imagino que va dirigida a mí. La verdad es que analizamos todo el campus, todas las residencias, todas las facultades. Y la verdad es que lo cierto es que las estructuras que diseñamos eran muy similares, pero en algunos casos no lo eran, pero hablaban el mismo lenguaje. En el taller teníamos muchos maestros y artesanos de mucho talento que ayudaron a explicar los detalles no solamente a los estudiantes, sino a todo aquel que se interesó por el trabajo. En cierta forma, eran mensajes ocultos transmitidos por los maestros, con lo cual analizar las verjas y las puertas existentes me planteé hacer algo similar, pero sin copiarlo. Queríamos crear algo diferente que hablara el mismo lenguaje, y la verdad es que recibimos mucho apoyo de todos los profesionales
Y la verdad es que al no utilizar maquinaria, todo lo hicimos a mano, haciendo las juntas, las perforaciones en el metal. Todo fue un trabajo manual, no de máquinas. Eso da una cierta personalidad a todas las estructuras, a toda la carpintería. En fin, yo creo que es muy auténtico, ¿no? El hecho de que sea hecho a mano le da una autenticidad muy importante. Tenemos una última pregunta para Rodrigo. ¿Cuál fue la obra más satisfactoria de tu carrera y por qué? Todavía está por hacer. Quiero decir que casi todas las obras que he hecho me han enseñado algo. Y en ese sentido yo concibo el aprendizaje como un camino realmente sin meta, ¿no? Es un aprendizaje continuo. Entonces hay obras de las que me puedo sentir más satisfecho, otras menos, pero hasta ahora nunca he dicho, ya, esta fue mi obra definitiva. Todavía la estoy esperando. Vamos a ajustar más la pregunta. ¿En qué obra consideras que has aprendido más y por qué? Claro, tendría que pararme a pensar. Desde el punto de vista digamos, de mi propio oficio, de los recursos, yo creo que fue mi colaboración en los estudios previos a la restauración del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. ¿Por qué? Pues porque es un edificio singular y tuve la oportunidad de estudiarlo a un nivel de profundidad y detenimiento muy grande. Esto me permitió conocer muy a fondo la técnica, ¿no? La técnica medieval de finales del siglo XII, tanto de la cantería como de la escultura. A nivel de, digamos, de mi realización profesional, pues probablemente la restauración de la fachada de la Catedral de Girona, que es una obra barroca, que se estaba realizado el original con una piedra muy complicada, que es una caliza fósil, numulítica, que era de muy difícil de conservación y que conllevaba grandes sustituciones de elementos que eran muy grandes, ¿no? Entonces esto fue un nivel de trabajo muy intenso y coordinar un equipo muy grande y, bueno, quiere decir que llegar a un buen resultado en esa obra realmente pues supuso un reto, ¿no? Quizás señalaría estas dos. Gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bien, tenemos una última pregunta, esta para José María. ¿Cómo se puede, desde la administración, cómo es posible tratar de incorporar más a los artesanos en las obras? ¿Cuál sería la mejor estrategia para que las administraciones promuevan este tipo de trabajo? Bien, yo respondo desde el campo de los monumentos, que es el que me tocó a mí, porque siempre distingo entre lo que es una obra actual, una obra, digamos, nueva, y una obra tradicional, que es una herencia de generaciones anteriores. Yo, como me dedico a este segundo tipo de obras, respondiendo a esa pregunta, tendríamos que involucrarlos en el sentido de que sigan, lo que ha dicho Rodrigo, sigan las nuevas generaciones aprendiendo y ganando nivel para poder actuar en ellas, porque no todas las obras que se hacen en los monumentos son obras sencillas. Hay obras que requieren una complicación que solo se puede abordar desde el punto de vista de los artesanos, porque desde el punto de vista proyectual se puede solamente señalar que existe, pero resolverla les compete a ellos porque son los que se están enfrentando con los materiales. Muchas gracias, José María. Una última pregunta, está dirigida a cualquiera de los miembros de la mesa, que es cómo se integran los ritmos propios del trabajo artesano en los proyectos de arquitectura y si es a veces difícil lidiar con esto cuando hay intereses económicos presionando por detrás.
No sé si podría contestar yo algo, porque estando en la administración eso se lidia bastante. Bueno, pues hay que empezar simplemente haciendo unos diagnósticos que involucren ya a los distintos artesanos en el proceso de elaboración incluso del proyecto antes de iniciarlo. Puesto que si inicias un proyecto sin saber exactamente cómo se va a tratar los distintos elementos que hay que sustituir o que hay que reforzar o que simplemente hay que restaurar, no haces un proyecto ajustado ni un presupuesto ajustado. Entonces, primeramente hay que hacer un diagnóstico, hay que hacer una serie de reuniones y ahí es donde se involucran ya los distintos oficios y ya sabes a qué atenerte en cuanto a presupuestos y en cuanto a tratamientos. Muy bien. No sé si alguno más quiere responder también a esto o... Bueno, a mí me gustaría señalar que habitualmente el proceso de trabajo artesanal que involucra sobre todo un alto contenido de mano de obra, de horas de trabajo, pues suele estar reñido con la premura, tanto con los presupuestos escasos como con la premura, las fechas y todo esto. Esto yo creo que todos estamos de acuerdo en que es así, pero bueno, hacemos lo que podemos. Bien, no sé si... Sí, Melissa. Alejandro, es muy interesante. Son muy interesantes estas preguntas. A veces la gente mira estos edificios y piensa que hay un presupuesto ilimitado y se piensa cómo ha sido posible. Pero eso no es cierto. Los presupuestos pueden ser más altos o más bajos, pero siempre hay un presupuesto. Y esto se consigue pues combinando técnicas tradicionales con análisis contemporáneos. Y la verdad es que a veces pues los presupuestos son igual de bajos que los presupuestos que a lo mejor se utilizaron para construir un edificio en el siglo XVI. Y la verdad es que a veces es sorprendente plantearse que es posible llegar a los mismos resultados sencillamente utilizando un tipo de arquitectura distinta. Muy bien, gracias. La verdad es que ha sido una mesa redonda interesantísima. Quiero expresar mi agradecimiento a Melissa Del Vecchio, Zoltán Kovács, Rodrigo de la Torre y José María Rincón por vuestras aportaciones y vuestro atinado análisis de vuestras experiencias. Si alguien quiere saber más del proyecto de colaboración entre arquitectos y artesanos, recomiendo unos artículos maravillosos en la nueva revista sobre urbanismo y arquitectura y construcción tradicional, que pronto estarán colgados en la página web de la conferencia. Hay unos artículos muy interesantes de Melissa Del Vecchio y Ariane Cori que se llama Artesanía y producción, el ejemplo de la policromía en la Universidad de Yale, y también hay un artículo muy interesante de Rodrigo de la Torre y José María Rincón que se llama La restauración del arco romano de Medinaceli en Soria. Son unos artículos muy interesantes y muy didácticos. Y gracias al público por las preguntas y por haber estado con nosotros esta tarde. Muchas gracias, Marjorie. Gracias a todos los miembros, los participantes de la mesa redonda.
y al público por las preguntas tan interesantes. Como ha dicho Marjorie, en breve estarán disponibles algunos artículos de los que ha mencionado Marjorie en la revista que estamos ahora mismo editando, pero también existirá la posibilidad de ver algunos de los vídeos que se han hecho sobre algunos de estos proyectos. Si tenéis todavía fuerzas después de esta larga sesión, visitad la página de la conferencia donde podéis ver una serie de presentaciones fantásticas por parte de profesionales, arquitectos, urbanistas, investigadores y maestros artesanos que yo creo que merecen mucho la pena. También quiero añadir que la semana que viene subiremos más contenido y espero que vuelvan mañana a asistir a la sesión de mañana. Visitaremos otras partes del mundo y analizaremos distintas tradiciones de construcción y espero que así podamos hacernos una imagen general de la enorme variedad y riqueza de las presentaciones y las contribuciones que hemos recibido para este seminario. Muchísimas gracias a todas las instituciones, colaboradores y sobre todo a Richard Driehaus, que es la persona que ha hecho que todo esto sea posible. Muchísimas gracias.